Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright alegro a tenerlos por aquí una vez S. Espero que es tu copyright N todos teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos a ese profundo en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael, dos de las figuras queridas y admiradas de la televisión superíndice 3N turca, y vamos a explorar con lupa esa conexión superíndice 3N que tanto nos cautivo superíndice 3 a todos. Vamos a hablar de su relación superíndice 3N, de su química en pantalla y fuera de ella, y especialmente de Ceu superíndice 3 Moande al parecer, sigue muy presente en el recuerdo de Kerem. Vamos a analizar la famosa foto que ha estado circulando y que ha desatado toda clase de rumores y especulaciones, y además vamos a investigar otros indicios, detalles que quizás pasaron desapercibidos, que apuntan a esa persistente conexión. Prepárense porque esto se va a poner muy interesante. Antes de que empecemos este análisis exhaustivo, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que encontrarán mucho contenido interesante sobre sus celebridades favoritas, las últimas tendencias en el mundo del entretenimiento y muchas sorpresas Su apoyo significa el mundo para y me motiva a seguir creando contenido que disfruten. Asu que ya saben, suscríbanse. Y dejen un comentario con tu Ndome Q Copyright otros temas les gustará que abordemos. Bien, ahora supongo monos Ceu superíndice 3 modos, relajo copyright monos, preparemos palomitas y adentro copyright monos de lleno en el tema de hoy. Todos recordamos con cariño más menos y algunos incluso con nostalgia, la pareja que formaron Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael, tanto en la vida real como en la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, o Love is in the air como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. Su química era palpable, electrizante, su amor traspasaba la pantalla de una manera que pocas veces hemos visto, y nos sacó a creer en los cuentos de hadas modernos. Eran superíndice 3 venes, guapos, talentosos, exitosos y aparentemente estaban profundamente enamorados. Q Copyright ese se podó a pedir. Parecuan la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno con todos los ingredientes para un final feliz. Pero como suele suceder y lamentablemente demasiado a menudo, en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Las apariencias a veces engañan más menos han. Después Copyright ese de un tiempo de relación superíndice 3N, que a muchos nos pareció superíndice 3 demasiado corto, su romance llegó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos fanáticos con el corazón superíndice 3N roto. Pregunto, ¿dose Q Copyright ha salido mal? Fue como si el hechizo se hubiera roto, dejando tras de su una sensación superíndice 3N de desencanto y una legión superíndice 3N de seguidores desolados. Las razones de su separación superíndice 3N nunca quedaron del todo claras, y como suele suceder en estos casos, los rumores y las especulaciones inundaron las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N, alimentando la curiosidad y la frustración superíndice 3N de los fans. Que si a terceras personas involucradas, que si las agendas apretadas no les permitúan dedicar tiempo a la relación superíndice 3N, que si simplemente se ha acabado el amor. En fin, una infinidad de teorías que hasta el día de hoy siguen siendo teorías, conjeturas sin una base su superíndice 3 lida. Sin embargo, y a pesar de la falta de confirmación superíndice 3N oficial, algunas teorías parecen tener ese peso que otras, basadas en pistas sutiles y declaraciones ambiguas. Se habla superíndice 3 de la presión superíndice 3N medio ultica, de las expectativas exageradas de los fans, y de la dificultad de mantener una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida bajo el escrutinio constante del público. También Copyright N se mencionaron diferencias en sus personalidades y prioridades, así como la dificultad de conciliar sus carreras profesionales con una vida amorosa estable. Pero lo que es innegable e irrefutable es el impacto que Hande Erupar-Rafael tuvo en la vida de Kerem Bürsin. Ese año de la relación superíndice 3N sentimental, compartieron momentos muy importantes, tanto a nivel personal como profesional. Crecieron juntos, aprendieron juntos, rieron juntos, y se apoyaron mutuamente en sus carreras. La serie Senu con diéresis al cap fue un punto de inflexión superíndice 3N en sus vidas, catapultándolos a la fama internacional y convirtió Copyright-dolos en dos de los actores turcos reconocidos a nivel mundial.
No solo se convirtieron en estrellas de la televisión superíndice 3N, sino también copyright N en iconos de estilo, modelos a seguir y embajadores de la cultura turca. Y es aquí donde entra en juego la famosa foto que ha generado tanto revuelo, y que analizaremos con la lupa de un detective. Se trata de una imagen que ha estado circulando en las redes sociales y que muestra a Kerem Bürsin en lo que parece ser su casa. Hasta ahí, todo normal. Un vistazo casual a la vida cotidiana de una celebridad. Lo interesante y lo que ha llamado la atención superíndice 3N de todos, despertando un torbellino de emociones. Ese y especulaciones es un pequeño más menos o detalle que se puede apreciar en la foto, un objeto que muchos han identificado, con un nivel de certeza sorprendente, como un recuerdo de Anne de Eru Rafael. No voy a entrar en detalles sobre qué copyright objeto es exactamente, porque la imagen no es del todo clara y podrá tratarse de una simple coincidencia. La verdad es que la calidad de la foto no es la mejor, y la interpretación superíndice 3N del objeto en cuestión superíndice 3N depende mucho de la perspectiva de cada uno. Podrá ser cualquier cosa, un adorno, un libro, una prenda de vestir, o incluso una ilusión superíndice 3N con diéresis superíndice 3 ptica. Pero lo que quiero resaltar, y lo que me parece muy importante, es la reacción superíndice 3N que esta foto ha provocado en los fanáticos de la pareja. Muchos ven en este pequeño más menos o detalle una seu más menos al, una esperanza, una confirmación superíndice 3N de que Kerem Aune guarda un cariño más menos o especial por Ande, que Aune la recuerda con afecto, que su recuerdo sigue vivo en su mente y en su corazón superíndice 3N, y que Kizur S, solo Kizur S, no descarta una posible reconciliación superíndice 3N en el futuro. Por supuesto, estos son solo especulaciones, fantasías alimentadas por el deseo de verlos juntos de nuevo. Es muy fácil dejarse llevar por la emoción superíndice 3N, por la nostalgia, y proyectar nuestros deseos en las acciones de los DMUS. La mente humana es muy poderosa, y a veces nos juega malas pasadas, hacia copyright dándonos ver lo que queremos ver, en lugar de lo que realmente es. Pero no podemos negar que la historia de Kerem y Ande sigue fascinando a mucha gente, que su amor en la pantalla y fuera de ella dejó superíndice 3 una huella imborrable, y que muchos todavía sueu más menos han con verlos juntos de nuevo protagonizando un nuevo capítulo de su historia de amor. Pero volvamos a la cruda realidad. Tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, dejando atru, ese el pasado y enfocándose en el futuro. Ande estuvo actualmente en una relación superíndice 3N con otro actor turco, Hakan Sabank, y se les ve muy felices juntos, disfrutando de su romance y compartiendo momentos especiales. Por su parte, Kerem también copyright N ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, aunque hasta ahora no ha confirmado ninguna relación superíndice 3N formal, manteniendo un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. Lo importante es que ambos estén enfocados en sus proyectos profesionales y que estén cosechando grandes con diéresis copyright hitos, demostrando su talento y su versatilidad en diferentes con diéresis ámbitos. Ande ha participado en varias series y películas, consolidándose como una de las actrices muy versatiles y talentosas de Turquía, y demostrando su capacidad para interpretar diferentes roles y personajes. Kerem por su parte también copyright N ha estado trabajando en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y se ha convertido en un referente de la actuación superíndice 3N masculina en su país gracias a su carisma, su talento y su dedicación superíndice 3N. Pero ese ayu de la famosa foto, existen otros indicios, otros detalles que han alimentado las especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3N. Por ejemplo, se ha rumoreado que Kerem y Ande han mantenido contacto esporádico después copyright S de su separación superíndice 3N, ya sea a través copyright S de amigos en común o incluso por mensajes privados. También copyright N se ha comentado que ambos han expresado en alguna ocasión superíndice 3N, de manera sutil y ambigua, que guardan un buen recuerdo de su relación superíndice 3N, y que no descartan la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. Por supuesto, todo esto son solo rumores, especulaciones que circulan en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. Pero lo cierto es que la historia de Kerem y Ande sigue generando interu copyright S y fascinación superíndice 3N, y que muchos fanáticos no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. ¿Asu que copyright podemos concluir de todo esto? Pues que la historia de Kerem Bürsin y Ande Eru Rafael es una historia de amor que, aunque llegó superíndice 3 a su fin, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos, y que sigue generando interu copyright S y especulación superíndice 3N.
Que la foto que ha estado circulando es solo eso, una foto, y que no podemos sacar conclusiones definitivas a partir de un simple detalle. Y que, sobre todo, debemos respetar las decisiones de ambos y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales, independientemente de si vuelven a estar juntos o no. Y bueno, amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña más menos a exploración superíndice 3n en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Recuerden que esto es solo mi opinión superíndice 3n, mi interpretación superíndice 3n personal de los hechos, y que cada uno es libre de tener su propia visión superíndice 3n y su propia perspectiva. Para resumir, hemos hablado de la relación superíndice 3n entre Kerem y Hande, de su impacto en la televisión superíndice 3n turca, de su separación superíndice 3n y de la famosa foto que ha desatado toda clase de rumores. Hemos analizado los hechos desde una perspectiva objetiva, intentando evitar caer en especulaciones infundadas, y hemos explorado otros indicios que apuntan a una posible conexión persistente entre ambos. Y hemos recordado que al final del dúa, lo mu es importante es respetar las decisiones de ambos y desearles lo mejor en sus vidas. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. No olviden dejarme sus comentarios abajo. Copyright opinan de la foto? ¿Creen que Kerem Awen guarda un cariño más menos o especial por Hande? ¿O piensan que todo es una simple coincidencia? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. Y antes de despedirme quiero recordarles que me apoyen con un me gusta si les gustó superíndice 3 el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem y Hande y que por supuesto se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. También copyright les invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y novedades sobre el mundo del entretenimiento. Gracias de nuevo por su apoyo y por su cariño más menos o. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva, y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, la vida es demasiado corta para no creer en los cuentos de hadas. Aunque a veces la realidad sea diferente, siempre hay que mantener la esperanza. Besos a todos.